Doctora Aidos Gutiérrez. Ah, ahí está. Gutiérrez. Ajá, Gutiérrez Franco. Bueno, ahora sí. Creo que estamos todos. ¿Ahí entró alguien más? Rosario, Emanuel. ¿Y quiénes son? Porque Emanuel, ¿quién es? Yo, doctora, ¿cómo le va? Ah, ¿cómo estás? ¿Y cómo es tu Emanuel, apellido? Emanuel Higa, H-I-G-A. Ah, ok. Doctora, y mi apellido es Lavay. Ajá, la vai. Me faltarían dos, que los estoy viendo acá, pero no sé si me han nombrado. ¿Hay gente que no la nombré? Así Aidos empezamos. González, doctora, no sé. Sí, perfecto. Buen día, doctora. Yo acabo de ingresar. Ah, bien. ¿Cuál es tu apellido? Ibáñez. Ah, ahí está. Gracias. Muy bien. Bueno, ahí estamos todos. No sé si falta algún compañero, pero bueno, ya como son las 12:32, vamos a empezar, así terminamos a horario. Bueno, primero me presento, ustedes, no, es una comisión nueva, ¿verdad? Porque ya tuve no me fijé qué número era la comisión de ustedes, perdonen. Somos la comisión 4, doctora. Ah, ok, perfecto. Bueno, disculpen que no tome el número. Bueno, yo soy la doctora Claudia Domínguez, soy infectóloga pediatra y soy neonatóloga y trabajo, para hacer esta especialidad, saben ustedes que tenemos que hacer primero pediatría y después hacer infectología. Y como a mí me gustaba la infectología perinatal, la del embarazo y el recién nacido, siempre me gustó eso, hice neonatología, o sea, hice pediatría, neonatología y después hice infecto. Y me encanta este tema, me gusta muchísimo el tema de transmisión vertical y es una patología diferente porque uno tiene que estudiar los dos, o sea, la madre y el hijo, con distinto enfoque, pero es muy interesante porque es un binomio, entonces es un poco más complejo, lo que creo que lo hace más interesante. Yo trabajo en la maternidad del Estado, acá en la maternidad del Hospital Lago Mayores, y trabajo también en la maternidad del Hospital Santa Isabel. Ahí hago mi parte privada y he trabajado en muchos lugares privados y públicos, en Mendoza y en otros lados del país, por haber hecho la residencia, así que he tenido esa suerte. Y he podido comparar distintas epidemiologías y donde predominan distintas patologías infecciosas en cada lugar, y no solo eso, sino que el abordaje socioeconómico es totalmente diferente. Yo hasta hace poco estaba trabajando en el Hospital Español, donde capaz que veíamos 2 sífilis en el año, y acá en el Hospital Lago Mayores yo veo aproximadamente entre 10 a 12 sífilis por mes. Entonces, la verdad que es absoluta, cuando ustedes decidan dónde hacer las residencias y demás, sus prácticas y su trabajo, también tienen que conocer eso, que el abordaje es distinto según el nivel socioeconómico, cultural, donde se mueven los pacientes. Uno parecería que viviera en países absolutamente opuestos. Supónganse, yo ahora termino acá y me tengo que ir al Santa Isabel, donde las patologías son absolutamente diferentes a las que veo en este hospital. Ahora estoy en el Hospital Lago Mayores, donde ustedes ven es la sección de infectología perinatal. Acá trabajamos 2 enfermeras en control de infecciones, que son muy importantes para la infectología, y trabajamos una secretaria administrativa con perfil infectológico puramente, y trabajo con una neonatóloga, en general es ocasional, porque con el tema de la pandemia han variado mucho los lugares de atención de cada uno, así que en general estoy sola como infectóloga pediatra en esta maternidad que tiene, en un comienzo cuando yo vine tenía como 7.000 partos al año, y ahora como se abre la maternidad del Carrillo y se pueden complejizar un poco más otras maternidades, ahora los partos están alrededor de 4.000 partos al año, o sea que ha bajado francamente y así ha bajado la patología. Sin embargo, no es que haya bajado la patología en realidad, sino que han bajado los números por menor número de ingresos de pacientes, pero las tasas de endemia, de prevalencia y de brotes siguen siendo las mismas. Bueno, los temas que me competen darle en este día, en este martes, es toxoplasmosis, Chagas, sífilis, y me está quedando uno que era Chagas, toxosífilis, y no sé cuál más les dije, no sé si me faltó uno, creo que están todos, esos 3. Y
Y después, el día jueves, vamos a ver Chagas vectorial y vamos a ver también la estreptococo beta hemolítico del grupo B. Así que bueno, ahora voy a empezar a darles las dos charlas. Ustedes si quieren, si no entienden lo que estoy explicando, me pueden parar en cualquier momento de la charla si no les queda la duda, y lo hacemos práctico, que es la finalidad. Una pena que no hayan podido venir, porque siempre hay pacientes para disfrutar, ver, aprender, pero bueno, vamos a usar esta forma que también de alguna manera nos sirve para que ustedes se ordenen estudiando. Recuerden, bueno, después les doy unas tácticas de manejo, de estudio para cuando rindan el examen, que es muy importante. A veces se enfocan en patologías que no son las más importantes, o el enfoque que le dan a la patología debe ser más bien práctico, así responden lo que tiene que saber un médico que está por casi recibirse, que es el objetivo de todo docente, que lleguen por lo menos al nivel que han llegado, conociendo lo que pueden encontrarse cuando hagan la primer guardia o empiecen a trabajar con pacientes. Bueno, vamos a ver si sale bien, si no tenemos nada complicado acá. Y vamos a empezar. Vamos a empezar por sífilis, que me parece que es el tema que más les va a interesar, el más frecuente. Les quería mostrar eso, pero bueno, me voy. Chicos, ¿ven? Sí, doctora. Bueno, cualquier cosa que no vean o no se enfoque bien, me avisan y lo corregimos. Bueno, les decía que quería empezar hablando de este tema, que me parece que sífilis es el tema. Les dije recién, sífilis, toxoplasmosis y Chagas van a ser los tres temas que vamos a ver hoy. Me parece que la patología más frecuente hoy, la que estamos viendo con mayor cantidad de casos acá, por lo menos en esta maternidad, y sé que también en los centros de salud pasa lo mismo, es la enfermedad sífilis. Esta infección, y también enfóquense cuando rindan los exámenes, apréndanse bien de entrada cuál es bacteria, cuál es parásito, cuál es virus, porque ustedes tienen que saber, por ahí se equivocan diciendo el virus treponema, entonces ahí ya se pueden parar y retirar del examen. Así que apréndanse bien de qué familia vienen, cómo están organizados los esquemas de las familias bacterianas y parasitarias, etcétera, para que ustedes puedan aprender mejor cómo se hace el tratamiento y demás. Perdonen que voy a abrir la puerta porque consultan, ya no me... Bueno, les decía que es una infección producida por una bacteria. El treponema pallidum es una bacteria que se transmite fundamentalmente por contacto sexual y por transmisión congénita y perinatal. Este título así pequeño, o esta explicación básica que están leyendo, apunta muy fundamentalmente a que sepan esto, que la transmisión es contacto sexual. Ustedes van a escuchar muchas, como son enfermedades que realmente a muchas personas les da vergüenza por el tipo de patología que es, no les van a decir si han estado expuestos a una relación sin cuidarse, si han tenido una relación extrapareja, porque como uno se siente juzgado en eso y lo ve al médico como que va a juzgar eso, donde ustedes tienen que saber perfectamente que no es el rol que nos compete. A nosotros no nos compete, por más allá de los principios religiosos, nuestra historia de vida, cómo nos han criado y demás, eso acá se lo tienen que sacar de la cabeza, porque acá uno tiene que ser objetivo. Y si una mujer les dice que tuvo relaciones con 10 personas y que no era su marido, ustedes no están para criticar si fueron 10 personas. El único objetivo de un médico que se puede limpiar de todo eso para poder evaluar correctamente un paciente es saber que hubo una relación, una exposición que puede poner en riesgo y producir ITS frecuentes, cosa que uno tiene que estudiar. Entonces, eso yo los invito a que puedan sacarse esas cosas de la cabeza, porque muchas veces uno toma como subjetivo al paciente y en realidad lo que tiene que tratar es de poder diagnosticar correctamente, que es lo más difícil para un médico, porque el tratamiento después uno va y lo lee, y más aún ahora que hay tanta forma de conectarse con otras personas y consultarle a los que más saben y demás, pero poder diagnosticar, y eso lo va a ver solamente el que tiene ante sus ojos el paciente, porque si yo les pregunto cosas a ustedes y ustedes no la han visto, yo tampoco voy a poder diagnosticar algo que ustedes no ven. Entonces, es importante eso, evaluar
puede ser que les diga que no tuvo relaciones con nadie, y ustedes van a empezar a pensar, pero ¿cómo? Si no ha tenido relaciones, ¿cómo va a tener sífilis si ella dice que no? No, o sea, hay que tratar de pensar que probablemente esa persona no quiera contar, no pueda contar, entonces uno lo único que tiene que ver es que está frente a esa patología. Otra de las formas, y es la que nos compete hoy, es la transmisión congénita y perinatal. No todas las infecciones que tienen las madres se lo van a transmitir a sus hijos. Y si lo transmiten, muchas no van a producir patología en el niño. Entonces, eso es lo que hay que entender, que estas patologías que vamos a charlar hoy no solamente se transmiten al niño, sino que hay formas básicas de realizar prevención. Y hay leyes que apoyan esto. Por lo cual, si ustedes no lo piden, están ejecutando mala praxis, porque está, digamos, está escrito y recontra, evaluado y informado y legalizado que se tienen que realizar estos estudios en los embarazos para poder evitar infecciones en niños. Es la protección del niño esto. Entonces, hay que conocerlas. Yo no se los he puesto acá porque me he dirigido puntualmente a la patología, pero sepan que hay un conjunto de estudios serológicos, de orina, de sangre. Creo que hay una pregunta que la tengo más adelante, así podemos hablar un poquito de qué se le pide a una embarazada, que por unas cuestiones de tiempo no le hago un enfoque general, porque no llegamos con 2 horas a ver todo lo que necesitamos, pero si hoy andamos un poco más rápido, capaz que como no nos fue en la semana pasada, capaz que pueden empezar a preguntar un poco más y nos da el tiempo. De igual modo tienen conmigo un contacto a través de cualquier medio para poder preguntarme las dudas que tengan. Esta patología, la sífilis, tiene distintas evoluciones que van pasando de un punto, un estadio de uno a otro sin tratamiento. Es decir, que la persona puede pensar que se ha curado cuando terminó el estadio primario y pasó al secundario, o viceversa, porque se van autolimitando los síntomas, pero no quiere decir que se autolimitó la infección. La infección sigue transcurriendo, pero el paciente deja de tener esos episodios o estadios con determinado tipo de síntomas. Por ejemplo, vamos a hablar de la sífilis temprana. Perdón que no se la repasé, pero tenemos un estadio primario, un secundario y un terciario. Voy a tomar agua porque ahora que se han ido todos voy a poder sacármelo al barbijo. Bueno, les decía que hay un estadio primario, secundario y terciario secuencial. La sífilis temprana transcurre dentro del primer año de adquirida la infección y abarca los estadios, la sífilis del primer año, no primaria, del primer año tiene estos 3 estadios, primario, secundario y latente temprano, ¿sí? Todo esto sucede alrededor, uno a veces no puede ser tan categórico, pero es aproximadamente dentro del primer año de vida que suceden estas 3, de infección, que suceden estas 3 etapas. Este estadio primario se caracteriza por una erosión o exulceración en el lugar de inoculación. Hay una puerta de entrada por donde va a ir directo, que es por contacto directo, por eso son los órganos genitales o por donde se tienen relaciones sexuales, que es pene, vulva, vagina, cuello uterino, ano y boca. Estos son los lugares más frecuentes de consulta y ya más adelante vamos a ver las consultas reales que han sucedido acá. Se denomina chancro duro y es generalmente único, indoloro, con base endurecida, fondo limpio, siendo rico en treponemas. Esto de que es indoloro es muy relativo y de que es único también, porque a veces se producen los rascados de la zona genital porque es molesto, entonces hace que se vea como más hipertrofiado y confunde a la infección. Y que sea indoloro, muchas veces como es zona de bacterias, la zona donde se apoya el chancro, eso puede producir una respuesta inflamatoria que a veces produce dolor. No es que el treponema produzca una lesión dolorosa, pero sí las bacterias que se aproximan y sobreinfectan sí pueden desencadenar dolor. Y la gente se queja de ardor, prurito y picazón. Ardor y dolor, ¿sí? Así que cuando les dice que le duele no quiere decir que no sea sífilis. El periodo de incubación tiene una duración entre 10 y 90 días, con una media de 3 semanas. Eso es más o menos al mes, cuentan que han tenido alguna relación sospechosa y ahí aparece el chancro. Esta etapa puede durar entre 2 y 8 semanas y desaparecer de forma espontánea.
independientemente del tratamiento. Si vemos ahí la imagen, ven cómo se presenta bien redondeada, con bordes nítidos. Esta está bastante limpia porque no tiene respuesta inflamatoria alrededor. Probablemente esta paciente sí diga que no tiene síntomas llamativos. Y el periodo secundario se caracteriza por presentar, espérenme que salgo esto, así lo ven, se caracteriza por presentar manifestaciones cutáneas y o generales. Las manifestaciones cutáneo-mucosas son las más frecuentes y el 25% de los pacientes no tratados desarrollará síntomas entre las 4 a 10 semanas posteriores al chancro. Entonces acá, vean, sitúense, no todos van a pasar del chancro a este lugar o a esta formación clínica porque es el 25%, no esperen encontrar toda la secuencia. Y esto puede variar entre 4 a 10 semanas después de la presentación de un chancro. Es decir, que ya estamos hablando de meses después de la presentación o del riesgo del inicio de esa relación. ¿Qué manifestaciones cutáneas se pueden presentar? Las lesiones son eritematosas, como la roceola sifilítica, pueden ser papulosas, como sifilides papulosas, o pigmentarias, como las nigricans o leucopigmentarias, ¿sí? Según el color van a definirlas como nigricans o leucopigmentarias, blancos o negras. Las manifestaciones mucosas, que se llaman sifilides mucosas, se localizan en boca, laringe, faringe y mucosa anogenital. Acuérdense estas sífilides porque después las vamos a ver en unas fotos que nos mandaron unos pacientes. Son eritematosas, pueden ser opalinas o pueden ser en pradera cegada. Ahí van a ver cómo se ven estas son las lesiones mucosas y anogenital pueden tener esta presentación. Las sífilides pápulo-hipertróficas o pápulo-vegetantes o pápulo-erosivas constituyen los condilomas planos. Acuérdense que los condilomas acuminados son los condilomas del HPV, ¿sí? En este caso no tienen una base pediculada, sino que apoya directamente el condiloma sobre la base ancha y apoya sobre la piel sana. Se puede acompañar de alopecia, onixis y perionixis sifilítica. Acá en el periodo latente temprano es muy importante que lo memoricen porque es el periodo donde más frecuentemente se van a encontrar una embarazada. Acuérdense que el diagnóstico de la embarazada, en general puede venir una embarazada con lesiones, pero ¿qué les va a pasar a ustedes? Que va a venir una mujer que no tiene síntomas y que como se le pidió el control de BDRL, le da positivo, ¿sí? Entonces ahí se van a dar cuenta de que la paciente tiene las lesiones. La persona se encuentra asintomática, ¿sí? Por eso se llama latente, porque la infección está guardada. La respuesta inmunológica ha controlado la infección lo suficiente como para eliminar los síntomas, pero no ha erradicado el treponema pallidum completamente, ¿sí? Se van los síntomas, pero sigue la infección. La enfermedad se pone en evidencia por la positividad de las pruebas de laboratorio y este periodo transcurre en el primer año desde que se adquiere la infección. A su vez, viene la sífilis tardía, que transcurre después del primer año de la sífilis adquirida. Esta tiene un periodo latente que se llama tardío, o también uno puede decir de duración desconocida, porque no sabe, el paciente aparece con una BDRL positiva y de pronto les va a decir que nunca tuvo chancro, nunca tuvo sifilides, nunca tuvo condilomas, entonces ustedes no saben dónde están parados. Cuando no lo sé, cuando lo desconozco, la nombro como una latente tardía, tardía o terciaria. Esa latente tardía se define con ausencia, sin síntomas o signos, y se puede constatar que la persona contrajo la infección hace más de un año. La latente de duración desconocida, que es la más frecuente que van a encontrar, es ausencia de síntomas o signos y no es posible conocer el momento en que se contrajo la infección. Les repito que esta es la más frecuente que van a encontrar porque la persona les trae el análisis positivo y no les sabe referir desde cuándo puede estar infectada. El periodo terciario, que por suerte no se ve, y probablemente sea por el uso inadecuado de antibióticos que existe, que cualquier persona que tiene algo toma antibióticos y haya hecho que se fácilmente, sin receta ni nada,
haya hecho que no lleguen los pacientes a la etapa terciaria. Este periodo ocurre en aproximadamente el 30% de las infecciones no tratadas, después de un largo periodo de latencia, pudiendo surgir entre 2 a 40 años, muy variable este periodo, después del inicio de la infección. Se manifiesta con la afectación de diferentes órganos y o parénquimas, con inflamación y destrucción del tejido, observándose, esta es la lesión primaria que produce y lleva a todo, la vasculitis y la formación de gomas sifilíticos, que son los tumores con tendencia a la licuefacción y pueden aparecer en piel, mucosas, huesos o cualquier tejido, ¿sí? Mucho de esto es respuesta inmune asociada por los tiempos tan lejanos donde está autolimitado de alguna manera la bacteria, pero puede desencadenar síntomas inmunológicos a distancia también. Bueno, el hacer el diagnóstico, si bien ustedes lo que tienen que tener en cuenta es esto, que hay métodos, pruebas no treponémicas y pruebas treponémicas, ¿sí? O sea, son propias y las otras son indirectas. A su vez tenemos los métodos directos. Cuando uno dice un método directo en infectología es porque está viendo directamente el germen, ¿sí? En este caso, en la sífilis, los métodos directos son un fondo oscuro, un microscopio, fondo oscuro, donde creería que hay uno solo en la facultad, pero nosotros no trabajamos con esta metodología, lamentablemente, y ahora se están implementando y están en medios de investigación, en estudios, las PCR o reacción en cadena de polimerasa para el treponema pallidum. Nosotros actualmente estamos llevando a cabo un trabajo de investigación con el Hospital de Niños de Buenos Aires, donde estudiamos a todos los hijos de madre de sífilis con las PCR. No tengo los estudios para ofrecerles esa información porque todavía está en proceso el trabajo. Y por otro lado, o sea que no está estandarizada todavía, no es que ahora agarra uno y solicita una PCR porque piensa que un paciente tiene una sífilis de tiempo corto adquirida, o lo tiene al treponema en el lugar donde lo busca, porque eso es, como les decía recién, solamente a título de investigación. Bien. Después tenemos los métodos indirectos, que son las serologías. Acá cuando decimos indirectos, en general son serologías, es decir, medimos anticuerpos. Recuerden todo este correlato, digamos, entre palabras, lo que una cosa significa, fíjense, indirecto, serología, anticuerpos. Es como que esas tres palabras siempre van ligadas. Se los digo porque a ustedes les pueden preguntar métodos indirectos, ¿cuáles son? Y ustedes apunten inmediatamente a los estudios serológicos. ¿Y qué es un estudio serológico? Estudio el suero. ¿Y qué estudio en un suero? Y los anticuerpos, ¿eh? Contra el germen que estoy buscando. Nunca son exactos ni precisos. Por eso siempre se acompañan de un método confirmatorio en general. Las pruebas no treponémicas son las más usadas y son la BDRL, que es lo que más van a escuchar, USR y RPR. La BDRL, que lo vamos a ver más adelante, es una sigla en inglés, que en realidad es para digamos, estratificar o ver en qué situación se encuentra una población, porque son métodos baratos, son fáciles de hacer, o sea que no necesita que sea un bioquímico especializado para hacerlo, y eso permite hacer screening en masa. Por ejemplo, el embarazo es un screening en masa porque lo tienen que hacer en mucha gente y métodos rápidos, ¿sí? Donde no necesito tanto dinero ni personal. En realidad el método más usado es la USR, pero acá se usa reemplazarlo por las siglas BDRL. Ahora las vamos a nombrar bien para que no les queden dudas. Y después están estas pruebas treponémicas, que son esa TPPA, que es la aglutinación de partículas treponémicas, esa HATP, que es la aglutinación de treponémica, y después la microhemalutinación treponémica. Estoy un poco difónica, chicos, perdón, me está costando un montón darles la clase. Y después tenemos la FTAPS, el ELISA y si me esperan un poquito, corto, así tomo un poco de agua y de aire porque me estaría costando un poco, ¿saben? No hay problema, doctora. Ok, denme 10 minutitos a ver si me recupero. No hay problema.
Bueno, chicos, vamos a seguir intentando. Me traje un café. Lo que pasa es que he estado con un cuadro respiratorio, me tuve que hisopar y todo, y me he quedado con una traqueitis importante. Así que bueno, vamos a ver si ven que paro, voy parando cada un ratito si no aguanto, ¿saben? No hay Sí, problema. doctora, le puedo hacer una pregunta. Sí. Que antes de empezar la facultad yo había escuchado que la sífilis era muy característica del eritema en las palmas de las manos y la planta de los pies, que la Ajá. mayoría de las eruptivas no, o sea, como que respetaban las palmas y las plantas, ¿eso es cierto? Sí, eso es una parte importante porque hay pocas patologías que la tienen. Y la sífilis sí, ahí ya les voy a mostrar una foto que justo recibí una consulta vía telefónica por esas lesiones, pero sí, no es que sea frecuente, acuérdense que es un 25% de los casos, así que eso no Y que sería hay otras, frecuente, pero ustedes si viene un paciente con unas lesiones en palmas y plantas no van a dejar de pedirle una BDRL. Ok, gracias, profe. Bueno, perfecto. Y bueno, habíamos quedado en las pruebas treponémicas, que es ya nombramos las primeras, me quedé en la FTAPS y la enzimo inmunoanálisis, y ahí tenemos otras más que también son ELISA, de otro tipo de formación, pero las que más se usan son la TPPA, la FTAPS y la ELISA en algunos casos. Hay pruebas rápidas en los puntos de atención como el test rápido HIV, pero la verdad que no tenemos práctica en el tema, no lo usamos porque como es tan fácil hacer una BDRL que no se usan los test rápidos. Acá está un poco lo que hablamos sobre la PCR o reacción en cadena de polimerasa. Acuérdense que la PCR en medicina las nombramos con esas siglas, pero también la proteína C reactiva, que es de respuesta inflamatoria, comparte las mismas siglas. Yo se los digo por las dudas de que en algún examen se los pongan así y sepan diferenciar de qué le están hablando en el contexto de la frase o de la pregunta. Bueno, este es el método de elección para lesiones orales y para derivar muestras de lesiones a un laboratorio de mayor complejidad, ya que no requiere el microorganismo vivo y no existen kits comerciales porque, como les dije recién, estaba en investigación. Estos test rápidos que les decía ahí, fíjense que tienen esa buena parte de poder tomarla de las heridas o de las lesiones y que no necesitan que el organismo esté vivo porque toma el ADN para estudiarlo. Eso también es una gran ventaja. Esto es muy preguntado como en los exámenes, las pruebas treponémicas y las no treponémicas. Existen dos tipos de pruebas serológicas requeridas para el diagnóstico presuntivo de sífilis. Las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Las no treponémicas son muy sensibles, especialmente en el estadio secundario, aunque relativamente en individuos sin antecedentes de sífilis previa, toda prueba no treponémica positiva debe ser confirmada con la prueba treponémica, ¿sí? Que es lo que les decía recién. Les diría todos los estudios serológicos, por una vez positivos, no hacen diagnóstico en casi ninguna patología. Siempre se acompaña de otro más, sin aguardar este último resultado para inicio de tratamiento. Si ustedes tienen una embarazada, con una BDRL positiva, que le tienen que hacer una prueba treponémica para confirmar, igual le ponen la penicilina porque están perdiendo el tiempo para poder tratar a esa mujer. En individuos sin antecedentes de sífilis previa, toda prueba no treponémica positiva debe ser confirmada por una prueba treponémica sin aguardar este último resultado para iniciar el tratamiento. Bueno, estas pruebas no treponémicas, ya les dije recién que eran la BDRL, ahí tienen las siglas en inglés, que es Laboratorios de Búsqueda de Enfermedades Venéreas, o la USR, que es lo mismo que la otra, nada más que el suero no necesita calentarse, por eso es la que más se usa, porque es más fácil. Y la RPR, que es la prueba de reacción plasmática rápida con el agregado de partículas de carbón y lectura macroscópica, ¿sí? Esas no se usan en general, pero se las pueden encontrar, depende del laboratorio que las haga. En la Argentina, el antígeno más utilizado, es lo que hablábamos, es USR, aunque está comúnmente llamado como BDRL. Los resultados se describen como reactivos o no reactivos. Todo resultado reactivo, la prueba no treponémica cualitativa se debe cuantificar.
chicos, les voy a tomar otra pausa, me parece que no sé si voy a poder continuar. ¿Me van a bancar 10 minutos más? Sí, Doc. Día muy malo hoy día, perdón, aguántenme un ratito más. Voy a respirar un poco, voy a salir un rato de acá. No hay problema. Chicos, lo voy a volver a intentar, pero miren, si no puedo seguir hablando, de última reúno todo para el jueves y nos quedamos un poquito más, si les parece. Yo voy a seguir intentando poder hablar, pero me está costando un montón. ¿Sí? Bueno, Sí. bánquenme, capaz que enseguida estoy perfecta. ¿Prefiere que lo dejemos ahora o sea, directamente ahora, profe, o quiere volver a probar? Probamos un poquito y por lo menos les trato de terminar el diagnóstico, a ver si ya me vuelve a pasar, bueno, suspendemos y seguimos el jueves, si les parece. ¿Mm? Bueno, Porque se ve que cuando hablo mucho. Ok. Bueno, a ver, vamos a intentar de nuevo. ¿Ahí lo están viendo, chicos? sí, doctora. Bueno, Sí, ahí se ve. a ver. Bueno, vamos a ir por acá. Esto también se los pueden preguntar porque es muy frecuente en la práctica. Pueden ocurrir los resultados falsos negativos en sueros con muy altos títulos, como la sífilis secundaria, que si no son diluidos antes de testear, producen un fenómeno conocido como el efecto Prosona. ¿Qué pasa acá? Los pacientes tienen demasiado valores altos de BDRL, siempre las BDRL se expresan como DILs, que quiere decir diluciones. Ese efecto Prosona está dado porque hay tanto anticuerpo que cuando el bioquímico lo empieza a diluirlo en lugares pasados el corte, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de verlo en los laboratorios, pero se ponen en los pocillos, esto como ven acá, y si uno no lo diluye en forma adecuada, no ven la aglutinación y dicen es negativa, pero en realidad no la ven porque ha estado demasiado saturado de anticuerpos. Entonces, cuando uno tiene alta sospecha diagnóstica y les dice el bioquímico que es negativo, avísenle que puede estar pasando esto y él va a ir diluyendo en otro punto, ¿sí? Entonces, siempre no se queden con un valor negativo con toda la clínica cuando realmente puede ser y el bioquímico no lo pudo llevar a la dilución correcta. Las pruebas no treponémicas son útiles en la detección de sífilis activa y para el seguimiento. Eso también es muy importante que lo sepan. Solamente sirve para hacer diagnóstico de una enfermedad como es la sífilis, que esté activa, y lo otro que va a permitir ver cómo va mejorando el paciente cuando caen estos títulos. Por ejemplo, si un paciente tiene 128 DILs y lo trato, después tengo que ir esperando que eso vaya bajando. Y los títulos como la BDRL. Y esos títulos son de caída geométrica o ascenso geométrico. Por ejemplo, la sífilis la van a medir así. ¿Positiva? Bueno, ¿cuánto? 2, 4, 8, 16, 32, 64, ¿sí? Ese es el ascenso correcto, porque así son los pocillos. Eso por un lado, o sea que ahí me puede dar un efecto negativo el resultado, ¿sí? Se los pueden preguntar, ¿qué les puede dar algo negativo si es positivo? El efecto Prosona. ¿Y qué me puede dar un positivo y no ser una sífilis? Que eso también puede pasar. Entonces, ahí entre las principales causas de esto son las infecciones virales que cruzan anticuerpos. Recuerden que no eran treponémicos estos que son anticuerpos cardiolipinas y pueden ser desencadenados por cualquier otra enfermedad. Entonces les decía que otros casos pueden dar una BDRL positiva y no ser sífilis.
las infecciones virales, bacterianas, otras parasitarias, reacciones de hipersensibilidad, las vacunas, otras colagenosis sobre todo, el lupus, las artritis reumatoideas, y en ocasiones estos resultados son el primer indicio de una enfermedad sistémica, usualmente de tipo inmunológica. Por eso también, ojo, si les da una BDRL positiva y una prueba treponémica negativa, ojo, avísenle para que esté atenta porque capaz que está desencadenando otro tipo de infección. Por ejemplo, el HIV también puede cruzar estos estudios. Las pruebas no treponémicas, o BDRL, para que los tomen y los asocien, se positivizan alrededor de 2 semanas posterior a la aparición de una lesión primaria. Aparece la lesión, inmediatamente puede ser que no tenga BDRL positiva porque recuerden que las respuestas inmunológicas es contacto con el germen y luego desencadenar los anticuerpos, y es variable. En general, si es una IgM, capaz que a las 2 semanas está positiva, o si es una IgG, puede tardar hasta 1 mes o más. Entonces, apenas ven un paciente así, puede ser que les dé negativo por eso. Así que ahí tienen otro posible falso negativo, además del Prosona. En la mayoría de las personas inmunocompetentes, las pruebas no treponémicas se negativizan dentro de los 6 meses posteriores a un tratamiento efectivo, pero en algunas personas se mantienen positivas generalmente con títulos bajos toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno tiene sífilis y se coloca la penicilina, lo más frecuente es que más o menos va a esperar 6 meses para esperar que sea negativa su BDRL. Pero hay personas que por más que fue efectivo su tratamiento, quedan con una BDRL de 2, 4, que son los títulos más bajos, y eso es por una detección de títulos bajos que no significa infección activa. O sea que puede tenerla, pero si estuvo bien tratada y mantuvo ese valor bajo, uno considera que ha respondido bien y se llaman seroresistentes, porque quedan en el suero permanentemente. A su vez, las otras pruebas, como la FT-APS que dijimos, TPPA, que son las treponémicas que miden directamente el treponema, se positivizan 6 a 14 días después de la aparición del chancro, es decir, que están antes, por lo cual también me pueden ayudar para hacer un diagnóstico antes que la BDRL. Pero lo que no hacen estas pruebas es manejar cuánto de ella da infección activa. Ellas sirven solo para decir es sífilis o no es sífilis, nada más. No voy a medirla en el tiempo para saber si es efectivo o no un tratamiento porque queda positiva toda la vida. Por eso son útiles para detectar sífilis temprana cuando todavía las pruebas no treponémicas son negativas. Es decir, que esta prueba treponémica, si vienen ustedes y me dicen, bueno, ahora tiene de prueba treponémica, porque algunos la cuantifican, tiene 12, pero ahora tiene 60. No, la verdad que no mide proceso inflamatorio como lo mide la BDRL, ¿sí? O sea que para seguir una infección no lo voy a hacer con estas pruebas, sino con la BDRL. Como las pruebas treponémicas permanecen reactivas de por vida, no distinguen infección actual de pasada o previamente tratada, por lo que no son adecuadas para el seguimiento de individuos con sífilis. Lo que acabamos de decir, ahí lo tienen escrito. Acá hay un algoritmo tradicional de las pruebas no treponémicas y treponémicas. En general, ¿cómo se mueven en salud? Primero, pido la BDRL siempre. La forma de trabajo, ya les dije, menos complejo, más barato. Los estudios treponémicos son más complejos de hacer, necesitan más tecnología y es mucho más caro. Si yo tengo una prueba, vamos a irnos para el lado acá celeste. Si yo tengo una prueba no treponémica, no reactiva, descarto la infección si no hay una clínica compatible. Por ejemplo, una embarazada que viene a control, le pido una BDRL, no tiene ningún síntoma de sífilis, bueno, esta mujer no tiene sífilis. Solicito una prueba treponémica si sospecho que tiene alguna lesión primaria, y ahí sí, y repito esta prueba 2 a 4 semanas después. O en la sífilis latente tardía o terciaria para saber nada más si existen porque no tienen actividad. Si la tuvo nada más quiero saber. Por otro lado, estas pruebas no treponémicas
pueden ser reactivas. En ese caso, sí le voy a hacer una prueba treponémica para confirmar. Si esta prueba treponémica me da negativa, recuerden que esto fue un falso positivo de la prueba no treponémica. Repasando los falsos positivos, vamos a decir que puede haber sido un hipotiroidismo autoinmune, un lupus, un HIV. Ahora, esta prueba treponémica me da positiva después de tener una BDRL positiva, confirmo el diagnóstico de sífilis, que puede ser actual o pasada. Ahí me detendré en preguntar ante qué sífilis nos encontramos. Y ahí ¿qué hacemos? Tratamos y siempre se notifican al civil o cualquier departamento de vigilancia que tenga el país donde están trabajando. Siempre se denuncian para poder conocer los datos estadísticos y así el gobierno manejar eso en base a la necesidad de prevención. Acá dice con clínica compatible, inicio tratamiento. Si yo tengo esta prueba reactiva y el paciente tiene un chancro, no le voy a esperar esta prueba treponémica, sobre todo si estos valores son pongan, mayor que 8. Si yo tengo 16, 32, 64, bueno, ya digo esto, falso positivo, negativo va a ser, perdón, un falso positivo va a ser si tiene menos de 8. El laboratorio debe cuantificar sin esperar la solicitud médica. Un laboratorio que sabe trabajar, cuando uno le pide una BDRL y la ve positiva, les tiene que poner cuánto. Si a ustedes un laboratorio le dice BDRL positiva, bueno, sepan que no es correcto ese tipo de información porque a ustedes no les sirve saber si no saben con cuánto van a arrancar. ¿Cómo voy a saber yo un paciente si anduvo bien o no si yo no sé cuánto tenía de infección antes? Necesito saber si tiene 64, bueno, a ver, la próxima espero que tenga 32 y así de caer. Doctora, disculpe, pero Sí. ahí eso, la titulación, ¿en cuántas diluciones, digamos, sería o no un falso positivo? Bien, la dilución, en realidad, nadie debería tener una BDRL positiva. Todos debemos ser negativos. Cuando ellos les da positivo, por lo menos tiene 2, que es el pocillo más chiquito. Entonces, o me dice tiene 2, 4, 8 y ahí para arriba. Nunca me puede decir es positiva y no saber. Y como les decía recién, positivo, sífilis o sospecha de sífilis, ¿sí? No hay un corte para decir este tiene hasta 4, es negativo o tiene más de 4 positivos, ¿entiende? Ok, pero 2, 4, 8, ¿estamos hablando de diluciones? ¿O en la Sí, eso es lo que sí, porque cuando ustedes lo ven escrito, cuando ahí más adelante creo que tengo un resultado de un estudio, cuando ustedes lo ven escrito dice 8 DILs, ¿sí? Esa es la abreviatura de diluciones. ¿Sí? Así se los van a informar siempre. Esas son las diluciones de los pocillos que vimos recién. Ahí, ¿ven esos pocillos? Ahí ven los test. ¿Sí? Ahí no tuvieron en laboratorio cuando cursaron el micro, no sé en qué materia pueden haber visto en laboratorio las diluciones de pocillo. No, la verdad yo no. No, qué pena. Bueno, porque esa es una práctica que es buena verla para que vean la aglutinación, cómo se hace. Bueno. Doctora, siempre se empieza con una prueba no treponémica Siempre se empieza con una prueba. por un tema de costo, de rapidez, ¿por qué motivo? Exacto. Ese es el tema. Por una cuestión de costo, rapidez y fácil de hacer. Entonces todo el mundo arranca por ahí. ¿Qué te puede pasar? Lo que estábamos diciendo, que sea un falso negativo, que te dé no reactivo y te equivoques en el diagnóstico, de alguna manera decirlo. Entonces ahí ¿qué pasa? Vas a decir, bueno, pero esta persona tiene un chancro, no, la voy a esperar o le voy a hacer una prueba treponémica, porque esta es más rápida, ¿sí? O la espero y se lo hago de nuevo a las 2 o 4 semanas, o le digo al bioquímico, ojo, mira que presta bien atención en las diluciones porque me parece que se nos está escapando este caso. ¿Sí? De nada. Gracias. Y si les parece, pasamos directamente al tratamiento. Tratamiento de la persona gestante con diagnóstico de sífilis. El único tratamiento considerado adecuado para la prevención de sífilis congénita es la aplicación de la penicilina benzatínica.
Recuerden que esta penicilina es la única que es de depósito, tiene hasta un mes en sangre de concentración con una sola aplicación. Ella lo que hace es dar unos niveles estables o lentos de liberación, que es lo que hace realmente que sea bactericida para el treponema, que es de crecimiento muy lento. Por eso es necesaria que sea ella la que puede atravesar además la placenta, la barrera placentaria, para poder llegar al bebé. Siempre es intramuscular y es una inyección que ahora vamos a ver cada cuánto se da y cómo. Se considera inadecuado cualquier otro tratamiento antibiótico en la mujer embarazada. Estamos, evaluar el antecedente de alergia a través del cuestionario de evaluación de factores de riesgo. Hay un cuestionario que se les hace a las mamás, se les pregunta, en general lo casero es preguntarles si tuvo una reacción a la penicilina para ver si es necesario hacerle una desensibilización, que ahí lo charlamos más adelante, pero que como es la única medicación que se va a hacer, hay que buscar todas las estrategias para usarlo. Siempre, este es otro punto muy importante, el tratamiento de la pareja sexual de la embarazada. El tratamiento en pareja es indispensable para que no se reinfecte, porque esta no es una enfermedad que deja inmunidad, no es una toxoplasmosis, no es una varicela. Esas enfermedades, haberlas tenido, es una virtud porque quedan los anticuerpos protectores. Pero hay muchísimas otras patologías que no dejan inmunidad, como este caso. Es decir, yo puedo tener sífilis muchísimas veces. Entonces, el tratamiento de la pareja para evitar reinfecciones, ¿sí? Y además de reinfecciones, también hay reactivaciones. Por eso hay que controlar la enfermedad siempre. Si una persona tuvo sífilis y se curó, digamos, siempre hay que estar solicitándole una vez al año o en un control para saber si esa enfermedad no se reactivó. Puede pasar que se reactive. El tratamiento de la sífilis durante el embarazo dependerá del estadio de la infección al momento del diagnóstico, ¿sí? Yo lo voy a diagnosticar en base, ahí viene todo el interrogatorio. Distinto es, tiene clínica el paciente y le pido el estudio, ahí puedo diagnosticar y saber qué caso es, o pido el estudio por control y después miro qué paciente es. Y así defino para saber cómo lo trato. La sífilis primaria, secundaria y latente, o sea, la que tiene menos de un año adquirida, se trata con una dosis única de la penicilina G benzatínica de 2.400.000 unidades intramuscular. Si es posible, confirmar por clínica si es primaria o secundaria. O serología previa negativa en el último año, la indicación es una sola penicilina, dosis de penicilina. ¿Sí? Menos de un año, una sola dosis. Probablemente en el artículo, en uno que les mandé, que es de la Sociedad Latinoamericana de Infecto Pediátrica, SLIPE se llama, dice 2 dosis en la embarazada de menor de un año. Eso ya está desactualizado, esto es lo nuevo, es una sola dosis. Si en un examen dicen 2 porque está en el artículo 2, no está mal porque esto ha cambiado hace poco. Pero en realidad es una dosis en la embarazada o no embarazada que tiene infección menor de un año de adquirida. En el caso de que la infección tenga más de un año o sea desconocida, la penicilina va a sumar 2 dosis más, es decir, van a ser 3 dosis, son semanales, son intramusculares y la paciente debe llevar un registro muy prolijo para que después el obstetra o el neonatólogo diga si estuvo bien tratado o no. Esas dosis, si salen de los 7 días, si pasaron 8 o 9 días, ya se considera que se puede reactivar la infección y no se considera adecuado, ¿no? Así que debe ser muy prolija. Indicar la primera dosis mientras se espera el resultado de la prueba confirmatoria en el caso de que sea diferida la confirmación. Recuerden que tengo la embarazada, PDRL positiva, le pido la prueba treponémica y le pongo la penicilina. No pierdo tiempos. ¿Por qué? Porque si esa mujer está de 8 meses, ya está tarde, porque en realidad, si supónganse vino a los 7 meses y me perdí la oportunidad de tratarla, bueno, va a venir al 8º mes con la prueba treponémica. Pero un tratamiento se considera bien hecho si la última dosis de penicilina se puso un mes antes de que nazca el niño, porque les decía que era una medicación de depósito.
Entonces necesito ese tiempo de la última dosis para decir que un tratamiento fue completo y efectivo. Si el resultado final no estuviera disponible a la semana y requiere 3 dosis, se recomienda continuar con la segunda dosis y de no estar disponible el resultado confirmatorio, realizar el tratamiento completo con la tercera dosis. Yo les digo que en la práctica, en la parte, no les digo en lo público porque está más aceitado, pero en lo privado, capaz que de aquí que va a la obra social, autoriza el pedido, se lo hacen, se lo entregan, puede pasar un mes. Entonces, ustedes hacen el tratamiento porque riesgo-beneficio. Si yo sé que, si no es, bueno, tuve que hacerlo porque la posibilidad de infectar al niño era muy alta. Recuerden que la placenta, y lo vamos a repasar en toxoplasmosis, en el último trimestre es más permeable a las infecciones que en el primero. Son menos graves cuando pasan porque el niño ya está formado, pero es mayor el riesgo porque la placenta se abre, se hace más complaciente al transporte de nutrientes. Pero lamentablemente en los nutrientes también van las infecciones. Decía que la penicilina es el tratamiento de elección, el único recomendado para evitar la transmisión vertical de sífilis, incluso en las alérgicas, por lo que si fuera preciso debe efectuarse la desensibilización y el tratamiento con penicilina. Esta desensibilización se tiene que hacer en un lugar donde haya una terapia intensiva, donde se le va dando a la paciente alícuotas pequeñas de penicilina hasta ver dónde tolera y si tolera hasta llegar a una dosis terapéutica. Esas alícuotas se pueden dar según cómo lo considere el inmunólogo, que es el que lo va a sugerir, vía oral o endovenosa, cosa de que uno lo va a ir sacando lentamente si ve alguna reacción, porque si hago una intramuscular de depósito no la puedo sacar más y corro el riesgo de que tenga una grave secuela en la paciente. Bueno, toda embarazada con serología positiva durante la gestación, sin importar los títulos que tiene, debe tener control mensual. En el caso de la embarazada, la controlamos todos los meses. Una persona no embarazada, capaz que cada 3 meses o cada 6 meses va viendo si fue efectivo el tratamiento. Para evaluar la respuesta al tratamiento, para detectar una reinfección, una recaída, que es lo que hablábamos recién, se evidencia por el aumento de títulos 4 veces el título basal. Siempre uno para decir es significativo un ascenso, porque como depende mucho de los ojos del operador, porque es lo que estamos mirando, vemos en las plaquitas quién dice que aglutina en uno o en otro pocillo. Y entre un pocillo y otro hay mucha diferencia, porque un pocillo puede tener 8 y el otro 16, o uno puede tener 16 y el de al lado 32. Entonces, depende del ojo, y para decir que sube mucho, lo multiplico por 4 para decir eso. El control de la pareja sexual es muy importante, debiendo realizarse periódicamente. En el caso de nosotros, cuando viene una mujer que ya se trató para sífilis, la pregunta que hacemos siempre es, ¿cuándo se puso la última dosis? ¿Fue la penicilina? ¿Qué número de dosis requirió? Y sobre todo, si la pareja se trató. Entonces, esos son los pilares para nosotros para saber lo que hacemos después en el niño. Y también puede ser que alguien les consulte y les pregunte qué es una reacción de Harish-Herheimer, ¿sí? Que es una reacción que se presenta en las personas infectadas de sífilis cuando empiezan a usar el antibiótico. Es una reacción fea, porque si bien uno lo saca el antibiótico y mejora, pero puede presentar, o tratarla, ¿no? Escalofríos, fiebre, mialgia, hipotensión, una intensificación de las erupciones cutáneas conocida como reacción de, el nombre que les dije, Harish-Herheimer. Esta reacción ha sido relacionada con la liberación de los pirógenos termoestables, por la destrucción masiva de treponemas. Sobre todo se da cuando las personas tienen un secundarismo. Es autolimitada y puede tratarse con antipirético. Es decir, que no mata a nadie, no es grave, pero tiene una forma muy fea de presentación. Parece un shock séptico. Miren, tienen fiebre, escalofríos, mialgia, hipotensión. Shock séptico seguro. Entonces, tranquilos que esto se baja con los antipiréticos al bajar la fiebre y el paciente calma. Las personas gestantes con sífilis que son tratadas en la segunda parte del embarazo deben ser informadas de que pueden sufrir un parto prematuro o un sufrimiento fetal, aunque son poco frecuentes, pero nosotros lo vemos. Es como avisar siempre y decir siempre en qué porcentaje calma o tranquiliza a los pacientes, y uno se saca un poco la subjetividad cuando habla en porcentaje
de los libros. Acá vamos a ver, déjenme ver cómo estamos con los tiempos, para ver si acelero. Bueno, 1:30. Algoritmo para el diagnóstico serológico de infección por treponema pálido. Bueno, vamos a repasar lo que hablamos, chicos. Me detengo bastante en sífilis porque seguro se lo preguntan en los exámenes, y les quiero aclarar algo. Siempre llévense un tema estudiado, muy bien estudiado, el tema de ustedes, como que no se pueden equivocar en ese tema porque es lo que eligen y se supone que es el tema donde ustedes se mueven más cómodos. Elijan el tema que les gusta y que se sienten cómodos. Lo van a expresar, en general yo les digo que empiecen a hablar para romper un poco el hielo de los nervios de ustedes, que hablan bien del tema el primero que preparan, y nosotros también vemos cómo se mueve el alumno para ver dónde preguntar, para saber si sabe el tema. Eso es como que acorta los tiempos en una evaluación. Estoy hablando, por supuesto, de los exámenes orales. Entonces, esas son las formas que uno se presenta bien a rendir un examen, y estudien el tema con introducción, patogenia, con clínica, diagnóstico, tratamiento y prevención. Con todas esas etapas como se presentan en un libro, para que también a ustedes les ordene, porque son muchas patologías. Y otro detalle que les quiero dar es que estudien las patologías de los prácticos. En general, todos los docentes preguntamos los prácticos porque son los temas elegidos como los temas más importantes. Bueno, repasando. Las pruebas no treponémicas, o VDRL o USR, en la primer consulta prenatal. Eso puede ser apenas se quedó embarazada o puede ser al octavo mes. Depende de dónde estén, hay de todo. Ahí hacen el pedido de la VDRL, bueno, y del resto de todas las patologías que uno solicita en un embarazo, y de paso da una consejería. Siempre es importante. Sobre todo se apunta también a la pareja sexual y a la mujer embarazada. Si vamos por acá a la mujer embarazada, le pedimos la prueba treponémica, veníamos de acá. Nos da no reactivo, se informa negativo para sífilis, y repito estas pruebas en el segundo y tercer trimestre y en el periparto o puerperio. Fíjense la cantidad de veces que la pido por la frecuencia y por haberme, capaz que se me haya pasado acá por un periodo muy corto de infección o porque no tuvo la sensibilidad suficiente, etc. Si pueden darnos no reactivos o reactivos. Si nos dan reactivos, nos vamos para acá. Prueba no treponémica reactiva, la confirmo con la prueba treponémica, me da negativo, se informa como negativo para sífilis. Veníamos de un reactivo de VRL acá y de acá, lo confirmo con la prueba treponémica, me da positivo reactivo, es lo mismo decir positivo o reactivo, en realidad es correcto decir reactivo, se informa positivo para sífilis, inicio el tratamiento de la embarazada y la pareja, acuérdense la importancia de esto, y solicito la prueba no treponémica a la pareja sexual. Seguimiento con pruebas no treponémicas cada 2 meses hasta el momento del parto. Ven acá, nunca son todos los libros iguales. Acá les dice cada 2 meses. Recién les dije cada 1 mes. Recuerden que nada es en medicina que van a leer los libros y les va a decir todo igual. Capaz que agarramos otra bibliografía y nos dice a los 3 meses. Entonces ustedes cuando leen así, saben así, dicen entre 1 o 2 meses, porque han leído 2 formas de presentarse una norma. Y también cuando les pase que ustedes se ponen muy nerviosos cuando tienen 2 informaciones y las tienen que dar en un examen. Cuando a ustedes les pase así, dicen, hay literatura que dice que es cada 1 mes y otra literatura que dice que es cada 2 meses, porque es lo que han leído y es lo que saben, ¿sí? Entonces, no se pongan nerviosos o creen que no saben o les damos mal la información nosotros si uno les dice 1 mes y otro les dice 2. Mientras ustedes lo hayan leído, van a tener la fuente, van a decir, bueno, la doctora nos presentó la norma del ministerio, yo al final les pongo qué bibliografía es, y la norma del ministerio decía que eran cada 2 meses, y en la norma, no sé, de SLIPE, que es otra, decía cada 1 mes. Nadie les va a decir que eso está mal, porque en realidad tampoco es una variabilidad importante. Pareja sexual, negativa, entonces se informa negativa. Positivo, también confirmo con la prueba treponémica, que muchos ni confirmamos, porque decimos mujer positiva o hombre positivo, listo.
no reactivo, se informa negativo para sífilis, se recomienda el uso del preservativo en todo el embarazo, siempre hay que sugerirle eso a la embarazada. El uso del preservativo evita riesgos sobre el bebé. Por otro lado, estas pruebas troponémicas pueden confirmar, se les dice que tiene sífilis, ahí confirman, trato con penicilina y también hago seguimiento, fíjense acá que está más espaciado, 3, 6, 12 meses, que era lo que decíamos anteriormente. Bueno, acá yo les puse las informaciones donde las saco, no les puse muchas, pero es más o menos para que vean que esto está todo sacado de normativas nacionales, primero, porque es la que van a manejarse, y algunas internacionales. Bien, si les parece, vamos a pasar, esto antes de que pasemos a los casos clínicos, les quiero mostrar consultas de la práctica diaria, no van a imaginarse las cosas que les llegan a uno por teléfono, de fotos de mis colegas que me mandan para saber qué opino del diagnóstico. Pero fíjense esa foto, que así llegó, una paciente de 21 años con relación sexual sin protección hace 3 semanas y que refiere ardor. Fíjense los periodos de incubación en este caso, qué variabilidad. Si ustedes tuvieran que ver esto, ¿cómo lo llaman? Y doctora, eso parecen condilomas. Muy Un bien. condiloma clonado o algo así. Ajá. ¿Ven cómo se ve ahí? Viene en la zona perineal sería, y los labios también, y se ve con base ancha, ¿sí? Que es lo que lo diferencia del acuminado, porque fíjense que están bien hipertróficos, entonces inclusive la médica me decía, esto no será HPV, la verdad que lo primero que pensás es que es un condiloma plano, y le haces la BDRL, que si les da negativo, ella dio positivo, pero acuérdense que les puede dar negativo. Entonces ustedes si tienen esta mujer así y las BDRL yo les digo que le dio negativo, no creo que la dejen pasar. Le van a hacer una prueba troponémica o se la van a repetir en 3 o 2 a 4 semanas, ¿sí? Que les quede claramente. ¿Cómo? ¿Eso sería como sífilis secundaria? Exacto, esto es una sífilis secundaria. ¿Cómo la tratarían? ¿Con cuántas penicilinas? No sé si fijaron. ¿Perdón? 2.400.000 única dosis. Sí, muy bien, porque tiene menos de un año de evolución, ¿sí? Así que a ella con una, fíjense la facilidad del tratamiento. Por eso hay que, acá lo difícil es que esta mujer llegue al consultorio, porque fíjense que para que llegara a este tamaño, no hacen 2 días que está así. Entonces, es importante también eso, darles el alerte, que el paciente llegue, porque si ustedes ven esto y les dan una pomadita, esta mujer, porque dice, bueno, se le ha hinchado, acá tiene un granito, le dan una pomadita, que se los digo porque pasa. Entonces, ¿quién la vio? ¿La vieron ustedes? Y nadie más tiene la oportunidad de diagnosticar. Capaz que la ve otro de ustedes y dice, no, pero ¿cómo se te escapó si es un condiloma? Por eso es importante lo que les dije al inicio, preocúpense por el diagnóstico. Está bien que les van a preguntar el tratamiento en los exámenes, a mí no es un tema que pregunto mucho, pero sí me interesa mucho cómo diagnostican con sus ojos, con su palpación, con el examen, con los métodos diagnósticos. Pareja de la paciente anterior. Fíjense, lesión en sacabocado, ahí bien redondeada. No recuerdo los tiempos entre un paciente y el otro, para decirles si esto es chancro, ¿sí? Pero fíjense cómo presenta, porque tiene bien los bordes. ¿Se acuerdan las sifilides, que eran las lesiones en mucosa? Que las mucosas son retramposas para presentar. Más adelante tengo una para que vean en mucosa de un periodo secundario. Pero esto parece un chancro, y más con esa mujer así, probablemente nadie va a juzgar quién infectó primero. Fíjense si yo a usted, que es la pregunta que les van a hacer, esta pregunta es imposible que no se las hagan. ¿Quién infectó a quién? Entonces, bueno, eso no es una respuesta que ustedes tienen que dar, porque ustedes tienen que decir, yo estoy frente a una paciente, aprendan a decir lo que ven, nada más, pero vieron que uno necesita saber más de lo que les dicen los ojos. Lo único que yo veo acá es hay una mujer con un condiloma y veo un hombre con un chancro. Yo los tengo que tratar. ¿Quién infectó a quién? Y la verdad que no sabría darles información, si sé tratarlo y diagnosticarlo, porque saben los divorcios, las peleas, las cosas que se arman con esto. Entonces de verdad es un momento muy difícil para un médico, donde uno se siente que es el que juzga todo, y de verdad que hay que dar la información que ven. Pero usted no sabe quién infectó a quién primero.
No, porque yo le tengo que decir eso, los tiempos son variables. Y es verdad, no están mintiendo, están diciendo lo que han estudiado. ¿Mm? Más allá de que tengan alguna sospecha porque les guste el chusmerío y les guste alguna información extra, porque, por ejemplo, yo no voy a dejar de darles el chusmerío. Esta mujer se había peleado con el novio porque andaba con otra. Entonces ella dijo, vos andás con otra, yo voy a andar con otro. Entonces se armaron el poliamor a full y acá, bueno, no se sabe quién infectó a quién, de dónde vino, ¿sí? Pero la parte de chusmerío es inevitable. Nada más que uno tiene que ver y callar. Bien, vamos a ir al otro caso. Esta paciente se presenta así, con estas lesiones, y no describe nada más. ¿Mm? Fíjense bien lo que hablábamos recién con uno de ustedes, si se presentaban las patologías en palmas y plantas, y así me la mandan a la foto del consultorio de la ginecóloga, donde esta mujer va con estas lesiones, ¿sí? Claramente, ahí ven el secundarismo, ¿no? Sifilítico. Fíjense ahí cómo tiene el pie, miren qué bien que se ven las lesiones, ¿sí? Qué raras, que ustedes no lo van a ver frecuentemente, son atípicas. Miren ahí, la palma. Probablemente esto primero ha sido como un pénfigo, porque tiene una orilla que debe haber sido como una ampollita. Los pénfigos grandes, así en palmas y plantas, en los neonatos se presentan frecuentemente. Ay, no les he bajado fotos de neonatos, pero tengo muchas fotos de lesiones de niños con sífilis. Para el jueves lo voy a anotar de pasarles también fotos de sífilis con los niños. Espérenme que lo voy a anotar. Porque esas son hermosas fotos. Es todo práctica de nosotros acá. Vamos a pasar a esta paciente que consultó porque le ardía, le molestaba y le picaba. Profe, perdón. La Sí. paciente anterior, usted dijo que fue a la ginecóloga y solamente presentaba el exantema, digamos. ¿Por qué se le ocurrió ir a la ginecóloga? Solo tenía No, eso. lo que pasa es que muchas veces las pacientes, las mujeres, usan o toman a sus ginecólogas como clínicas también. Ah, era su Entonces, médica de cabecera, digamos. sí, son sus ginecólogos de cabecera los que me mandan las fotos y me consultan. Ah, bueno. Pero ella no tenía lesiones genitales, capaz que fue un control ginecológico y le encontraron esto. Pero en general ellos van y le cuentan que tienen otras molestias. Miren esta presentación, prurito, me ha escapado una R, pero tiene ardor, molestias y prurito. Miren cómo se presenta una paciente al consultorio, uno creería que esto no se ve, y esto la verdad que es la práctica diaria. Ahí ven claramente, ¿no? Cómo se ven las lesiones, bien redondeadas, múltiples. Por supuesto que todo esto que les estoy mostrando son casos positivos, ¿sí? Después les hemos hecho la BDRL y son valores altos de BDRL. Creo que ella tenía 32, que no era tan alto para otros casos. Ahora nosotros tenemos un bebé con 128. Acá otro, paciente que 5 meses antes su marido tuvo un chancro, tuvo lesiones en palmas y plantas. Se le van y ahora consulta por la boca. Estas sí son las sífilides. ¿Ven? No es muy buena la foto, pero se ven lesiones sobreelevadas, con bordes netos, blancas, rojas. Y ella dice, miren, cuenta todo. Él tuvo un chancro, bueno, no dice chancro, pero dice, él tuvo una lesión que se le lastimó en el pene. Yo tuve en las manos y en los pies unas manchas. Se fueron, ¿se acuerdan que se autolimitan? Y ahora me sale esto. ¿Bien? Todas BDRL positivas. Vamos a ir a un caso clínico, ¿no? Porque los tiempos estamos medio jugados. Concurre una mujer embarazada de 14 semanas, con los resultados de los análisis para BDRL positivos, tiene 1 en 32. Tiene 14 semanas, tiene 1 en 32. Usted le hace el interrogatorio y ella le comenta que no tiene ningún antecedente previo, ha estado sana, no ha manifestado síntomas de nada y su pareja tampoco. ¿Qué sífilis le parece que tiene esta mujer, chicos? Antes de pasar a las preguntas o respuestas. ¿Se pueden imaginar qué sífilis es? ¿Es sífilis en la situación?
¿Puede ser una Hay alguien sífilis que, terciaria? hay alguien que no sé, ¿eh? Que ladró. ¿Una sífilis terciaria puede ser? No, porque es terciaria, pero la terciaria más que nada la describíamos por los gomas sifilíticos, que eran esas lesiones como hipertrofiadas de distintos colores, que hablábamos de que ya podía ser una reacción inmunológica, pero esta mujer no Perdón, tiene nada. me confundí, era el estadio latente temprano el que quería decir. Eso. Muy bien. ¿Por qué es temprano? Es latente porque muy bien no tiene síntomas. ¿Y por qué es temprano? ¿Por qué dicen temprano? Esa es lo que ella les informó. Ustedes me tienen que decir si es temprano. ¿Ustedes saben cuándo se infectó? No, porque dice que no. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos cuando no sabíamos cuándo se había infectado? Tardía, entonces. Claro, entra como una latente tardía, porque yo no sé cuándo se ha infectado. Entonces, lo que les decía que era lo más común, una latente tardía. Ahora, ¿No puede ser el sí, estadio latente de duración desconocida? ese es el tardío de duración desconocida. Entran en el Bien, mismo combo de clasificación. Muy bien. Sí, es lo bien. mismo. Bueno, tres opciones. A, lo asume como un falso positivo y espera el próximo control para repetirlo. B, lo considera sífilis y le coloca una sola dosis de penicilina benzatínica de 2.400.000 intramuscular. C, lo asume como una probable sífilis, le solicita una prueba treponémica y la medico con 3 dosis de penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades, o lo asumo como sífilis y la medico con ceftriaxona. Yo creo que la respuesta es sí. Perfecto. ¿La Exacto. C? La C, muy bien, chicos. Es una probable sífilis porque tienen 32. Le pido la prueba treponémica porque la tengo que confirmar, pero no la dejo escapar sin medicar, está embarazada, y le pongo 3 dosis porque ya sé que esto no tiene un año de evolución, o por lo menos eso creemos nosotros. ¿Mm? Así que está muy bien. Doctora, en ese caso, ¿se puede de última solicitar 2 semanas después otra prueba no treponémica? O No, directamente la porque ya te dio treponémica. positiva. No, porque ya tenés la no Ah, es treponémica verdad, positiva. es verdad, es verdad. Claro, claro, ya Pensé que está la eran, sí, sí, sí. positiva. Está bien, entiendo por dónde ibas, pero sí, ya le dio positiva. Ahora confirmas y listo, y le das. Yo te digo que con 32, con mis años de experiencia, es una sífilis, Claro, porque bien, era bien, perfecto. alto. Pero bueno, y acuérdense, la última opción, ceftriaxona no, nunca. La otra que la considero sífilis y le coloco una sola dosis de penicilina no, porque no es latente temprana. Y un falso positivo con un 32 y espero para repetirlo jamás. ¿Está? Profe, ¿hay algún caso donde se haga primero una prueba treponémica en lugar de una no treponémica? ¿O no pasa nada? Puede ser que uno tenga esa posibilidad, pero no es lo más común porque decíamos que era, sí, sí, capaz que la paciente tiene el dinero y yo tengo un laboratorio rápido que me lo hace, sí, sí, lo pueden hacer, pero en general, si uno lo solicita, nadie les va a aprobar en el estado, por ejemplo, hacer una treponémica cara sin tener una DRL. ¿Y el campo oscuro es más barato que Melissa? Sí. El campo oscuro es un preparado que se hace a la muestra que es solamente de las lesiones activas. Se toma muestra de eso y se pone al microscopio, campo oscuro que se llama, que es una visualización diferente, y se mira al microscopio el movimiento del treponema que es como elíptico. Eso hace el campo oscuro, mirar el treponema vivo. ¿Mm? Y es diagnóstico. Pero se toma. Puramente porque uno lo ve. Acuérdense que los directos, como también en el caso del Chagas, hacen diagnóstico puro. Y ahí se No punzan necesitan las lesiones y de ahí ahí se mira. se raspan las lesiones, las bases o los bordes, sobre todo los bordes, porque es donde está más activo el treponema. Ok, gracias, profe. Doctora, le hago una consulta.
¿Por qué no se utiliza el algoritmo o por qué se prefiere el de la prueba no treponémica primero en vez del test rápido y después descartar? El test rápido no se hace porque en realidad no tiene la misma sensibilidad y especificidad que una BDRL. La BDRL ha demostrado que tiene una sensibilidad muy alta, no especificidad, porque acuérdense que si no definiría ella sola, pero está demostrado que es mucho más eficiente hacer la BDRL y es lo mismo casi porque lleva muy poquito tiempo, muy poquito trabajo, por eso no lo reemplaza uno al otro. Ah, ok, gracias. ¿Ah? ¿Está bien? Bueno. Caso 2. Usted recibe en su consultorio una paciente de 20 años con 35 semanas de embarazo. Ella le refiere que no ha tenido tiempo de hacer los controles, no se ha hecho ningún análisis de laboratorio y concurre porque le preocupa una lesión que le aparece en genitales hace 24 horas. Al revisarla, usted observa una lesión nodular de consistencia dura de 1 centímetro de diámetro con superficie erosionada. ¿Cuál es la opción correcta en cuanto al manejo médico? Tengo una embarazada muy avanzada, sin controles, que tiene una lesión compatible, ¿no? Con un chancro. Entonces, ¿qué hacemos? A. Le solicito urgente una BDRL porque sospecho sífilis y la hace volver con el resultado para luego solicitarle estudios de embarazo. B. La derivo urgente a la dermatóloga para que opine sobre su diagnóstico y luego solicitarle los estudios para aprovechar la extracción según lo que le sugiera la colega interconsultora o interconsultor. C. Aprovecho la consulta, dado que claramente es una paciente de alto riesgo, por lo que le solicito dentro del perfil infectológico todo, es decir, ELISA HIV, inmunoglobulina G, ELISA, UIFI, toxoplasmosis, ya vamos a ver esto, antígeno de superficie de hepatitis B, ELISA y Hyde Chagas, también lo vamos a ver, urocultivo, búsqueda de estreptococo beta hemolítico del grupo B, y repito BDRL al mes si esta me da negativo en el periodo de ventana. Y al último, idem a la respuesta C, pero no repito la BDRL si es negativa, dado que no es necesario porque es un estudio de alta sensibilidad en los inicios de infección. La C me parece correcta. Sí, tal cual. Sí, chicos, es la C. Y vamos a repasar por qué es la C. La ¿No primera... se conoce a esta paciente? Bueno, ahí fíjense que no es una sífilis, en realidad es una lesión compatible, no es una paciente que vino con la BDRL positiva, ¿sí? Uno podría optar, no se los puse como que lo tratan directamente, pero uno podría, pero fíjense qué tipo de esas lesiones hay muchas compatibles, puede ser un herpes, puede ser un chancroide de otra etiología, ¿m? Claro. Pero en realidad no estaría mal si uno lo hace, no estaría mal. Entonces, aprovecho y lo que dice la C, que es lo más correcto, tiene 35 semanas, ¿qué van a esperar? Van a esperar mandarle a un dermatólogo que opine sobre una lesión genital compatible a ITS. Van a esperar, van a pedir una BDRL y después van a esperar que venga una BDRL sola. No está mal pedir la BDRL, pero aprovechen a estudiar HIV, toxo, hepatitis, chagas, el urocultivo es muy importante para ver si hay una infección urinaria para tratar rápidamente, el hisopado, el estrepto, y lo que dice claramente, repito la BDRL al mes, porque si les daba negativa era el periodo de ventana, ¿se acuerdan? Porque ya está en una infección aguda, muy rápida, adquirida, 3 o 4 semanas, y les podía dar negativa la BDRL. Cambio en la opción D, donde dice si es negativa me quedo tranquilo. No, no es de alta sensibilidad al inicio. ¿Mm? Entonces, era un falso positivo probable si era muy reciente la infección. ¿Está bien? ¿Se convencieron? Sí, doctora. Doctora, Sí. en la opción C, si hacer la primera BDRL da positiva, no hace falta volver a hacerla, ¿no? En realidad, ya directamente lo trato si me da positiva la BDRL. Claro. Pero Y sí la pedimos voy una a tener que... le piden una FTAPS después para confirmar, ¿sí? Pero ya tienen como muchísimas herramientas, porque lesión compatible, BDRL positiva, y sí le van a hacer al mes, porque acuérdense, bueno, está de 35 semanas, ya directamente ya va a ser periparto, porque van a ver si fue efectivo el tratamiento o no.
Y esa BDRL que le hicieron ahora dio 32, quiero ver que haya bajado para el próximo control. Bien, perfecto. Si me permiten 5 minutitos, te voy a mandar un mensaje y descansamos 2 minutos. Y seguimos con los otros temas. ¿Quieren preguntar algo más de sífilis? Si no, seguimos con HIV, tranquilos. Vamos a seguir, espérenme que quiero ver cuál sigue acá para ustedes. Toxo, seguimos. ¿Les parece? Sí, doctora, perfecto. 2 minutos, mando un mensaje. Bueno. ¿Estamos listos? Seguimos. ¿Seguimos, chicos? Me van a haber ido algunos. ¿Están listos, chicos, para seguir? Sí, profe. Bueno, vamos, porque veo que falta media hora nomás. Bueno, toxoplasmosis. Bueno, las vías de infección de una toxoplasmosis congénita, es decir, de la infección del bebé intraútero, es el contacto, o sea, esta es la forma en que se infecta una madre, y nos vamos a detener en esto porque de acá vamos a sacar cuál es la prevención. Espérenme que se las voy a cambiar, si me permiten, se las voy a cambiar por otra que está más completa que esta, que me acordé. Espérenme, chicos. Espérenme que salga de acá. Me gusta más la otra. Ya vamos a ver. Ahí. Bueno. ¿Vieron el artículo que les pasé de toxoplasmosis? En realidad este lo saqué de ahí y les hice un resumen de ese, porque sé que es un trabajo largo, difícil de entender, porque toxoplasmosis es compleja el diagnóstico. Entonces yo les tomé las frases más importantes para que analicemos, pero esto ustedes lo tienen completamente en el que les mandé yo, en el artículo que les mandé. Entonces vamos a sacar esas partes más relevantes, donde dice que siempre es una primoinfección materna. La toxoplasmosis puede producir muchas graves lesiones en un bebé y hasta llevar a un aborto, pero solamente cuando es por primera vez. Entonces, si a ustedes les dicen que una paciente crónica transmitió la toxoplasmosis a su hijo, eso no es factible. Tiene que ser una infección aguda y adquirida en el embarazo. De igual modo, hay gente que dice que tuvo muchos abortos por una toxoplasmosis. En realidad, uno puede tener un aborto una sola vez por toxoplasmosis, porque es la infección nueva. Entonces, eso es un importante dato. De hecho, una mujer que tiene una toxoplasmosis crónica crea inmunidad para transmitirle a su hijo. Entonces, eso es lo más importante. ¿Por qué es importante? Porque es el periodo donde no se tiene que infectar. Entonces, es el lugar donde más hay que cuidar a la embarazada, cuando está embarazada, de que no adquiera la infección a través de las medidas profilácticas que vamos a repasar, que recién se las alcancé a mostrar, pero que la vamos a decir acá al final. Eso que habíamos dicho, creo que más adelante este artículo también lo repasa, de que la placenta al inicio del embarazo, en el primer trimestre, es más cerrada, protege más el bebé porque está en la organogénesis. Por lo cual, a la inversa de lo que pasa en el último trimestre, donde la placenta es más permeable, pero el niño ya está formado, solamente está haciendo crecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si una infección como la toxoplasmosis se adquiere en el primer trimestre, produce patologías muy graves, como inclusive el aborto, la ceguera,
otras patologías serias. Pero si se adquiere en el último trimestre, que es más frecuente, lo más probable es que ahí no cause esto, sino un bajo peso o ceguera, ¿sí? En ese caso, porque es el lugar de predilección de la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es neurotrópica, ella va y ataca directamente a los nervios, particularmente retina, que son y el cerebro. Por eso podemos ver que son los lugares que se estudia del niño al nacer. ¿Cómo se diagnostica? Para que ustedes lo puedan limpiar de todo lo que les vamos a hablar y leer sobre cómo se diagnostica, es importante que sepan lo que es la seroconversión. Cero viene de suero, ¿verdad? Conversión del suero. ¿Qué quiere decir? Que si una mujer era negativa en el primer control, y después le hago el siguiente control, que se tiene que hacer cada trimestre, algunos más obsesivos lo hacen mensual, si se pudiera se hace. Cuando yo le hago el segundo control y me da positiva, entonces yo digo, esta mujer se infectó en el embarazo y listo. O sea, yo no tengo muchas, puede haber un error de un falso positivo, pero yo ya tengo que tener una alerta de una seroconversión. Y otra posibilidad es la presencia de la IgM. La IgM es una macromolécula que no atraviesa la barrera placentaria, por lo cual si un niño tiene una IgM positiva, es un niño que tiene la infección. Y una madre, recuerden que la IgM es una inmunoglobulina que mide infección aguda en la mayoría de los casos. El problema que tiene es que se puede prolongar hasta un año, y con la toxo necesitamos tiempos cortos para saber si se adquirió el mes anterior o hace 2 meses. Entonces, IgM positiva con anticuerpos IgG, acá vamos a usar este término que se llama baja avidez. Hay otro test que ayuda porque como en el caso de la sífilis, donde uno tenía una BRL positiva y no sabía si era definitivamente, confirmaba. Acá pasa exactamente lo mismo. Un estudio único no va a definir nunca una probable infección aguda. O sea, va a decir uno, es una probable infección aguda, pero definirla lo van a definir 2 o 3 en este caso. Entonces, si yo tengo que hacer una IgM y me da positiva, no sé cuándo lo adquirió la madre, le hago un test de avidez. Test de avidez. El test de avidez se puede definir como alto o bajo. Si es alto, es crónico, o por lo menos tiene más de 3 meses. Y si es bajo, es adquirido antes de los 3 meses. ¿Sí? Perdónenme un ratito. Hoy más vale que me pongan un 10 en el práctico porque se lo he dado medio cuerpo. Sí, o muy mal, porque ya estoy entrando en la decadencia. Bueno. Profe, perdón, ¿puede volver a explicar lo de la baja avidez? Sí. El test se llama, en realidad, el test es avidez. Test de avidez. Test de avidez mide la unión que tiene el parásito, digamos, de la toxo, con los anticuerpos del paciente. Si esa unión es baja, es recientemente adquirida, por lo menos 3 meses. Y si esa unión es alta, así se lo van a informar en los laboratorios, creo que tengo un ejemplo, es probablemente que esa infección pasaron más de 3 meses. Pero bueno, no los quiero llenar de mucha información que los confunda, pero supónganse, si yo hago un test de avidez en el primer trimestre, sí me va a servir, porque me está midiendo los 3 meses previos. Pero si yo hago un test de avidez en el último trimestre, y no me va a servir mucho, porque mide los últimos 3 meses. ¿Y es para todas las inmunoglobulinas, o sea, tanto la M como la G, o solo No, la G? es solo para la G. Lo único que mide es la avidez de la IgG con el toxoplasma, porque justamente se llama así, test de inmunoglobulina G de avidez. Y no es M. La M mide por sí sola probable agudeza. ¿Está bien? Sí, se entendió, profe. Bueno. Y después, por otro lado, también es importante que sepan que las gestantes infectadas se pueden medicar con espiramicina porque no es tóxico para el bebé, no es teratogénico, entonces se puede usar. Van a haber distintos esquemas, pero en general la espiramicina se usa en qué situaciones. Cuando uno no ve una infección grave en el niño, a través de las ecografías, y cuando es el primero y segundo, por lo menos el primer trimestre, que es donde uno cuida mucho más la teratogénesis.
La reacción en cadena de polimerasa, ¿sí?, que se puede hacer a través de la punción del líquido amniótico, se puede hacer a partir de las 18 semanas de gestación, ¿sí? Nosotros la verdad que no la usamos porque es un método tan cruento que la verdad medicamos directamente y vemos la tolerancia de la madre a esta medicación cuando vemos alto riesgo que que cambiamos esta espiramicina, la pasamos a pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico. Es un esquema mucho más agresivo porque es más efectivo, pero tiene más efectos adversos. De hecho, los que son antiparasitarios son la pirimetamina y la sulfa. Ellos dos son antiparasitarios. Actúan en un sinergismo en distintos lugares del parásito. Y este ácido folínico es un complemento que evita los efectos adversos de la pirimetamina a través del fólico. Es un precursor del fólico para no quedarse sin fólico y no fabricar glóbulos blancos porque produce una leucopenia severa. ¿Por qué? Porque es tan destructiva también de los parásitos, pero también de células del paciente. Entonces, para contrarrestar este efecto adverso, se usa el folínico. Otro dato relevante es que los pacientes, tanto madre como niños, son asintomáticos. La madre es una paciente que puede, no sé, está escrito más adelante, pero tiene unos síntomas leves, como un estado gripal, puede tener o nada, y no darse cuenta, de hecho, cuando uno les dice que tiene toxoplasmosis, empiezan a dudar de lo que uno les dice, porque no tienen antecedentes. En el caso de los niños, más del 80% pueden nacer normales y tener lesiones a largo plazo, como la ceguera, secuelas visuales o neurológicas durante la infancia o adolescencia. Por eso es importante el diagnóstico bien hecho. Otra de las formas de constatar estas infecciones, es el ascenso de los anticuerpos, la persistencia de los mismos después del año de vida del niño. Recuerden que todas las inmunoglobulinas G de la madre pasan la placenta y el niño las puede tener hasta 6, 8º mes de vida. Entonces no sirven para hacer diagnóstico directamente en un niño porque no se sabe si es de la madre o del niño. Entonces una de las formas de saberlo es controlando los números de esos anticuerpos y ver que vayan decayendo. Si van persistiendo, uno piensa que lo hizo el niño. El tratamiento del niño, esto es un resumen, chicos, el tratamiento del niño es el mismo que hablamos recién. Pirimetamina y sulfadiazina, y también se lo apoya con folínico. Y lo bueno que tiene este tratamiento es que previene, ¿sí? Si uno hace el tratamiento ese ayuda a disminuir lesiones, no las saca, las disminuye. Y lo importante es que el cribado gestacional, es decir, hacerle el screening, también llamado, a todas estas madres, previene si uno trata a la embarazada en lugar de tratar al niño. ¿Está bien? Discúlpenme un segundo porque tengo a mi hijo en la escuela y me va a esperar y no llego. Bueno, el diagnóstico microbiológico de la toxoplasmosis, sí, ¿hablaron? Sí, decía ahí que era en el caso de una primoinfección, pero si la mujer, o sea, tuvo toxoplasmosis y después queda embarazada, no se transmite la enfermedad. No, hay algunos trabajos que dicen que no confirman si apenas se queda embarazada y la infección la adquirió 2 semanas antes, si puede haber alguna afectación. Pero para pasarlo, no por ese mínimo porcentaje se cambia toda la estructura de la patología como se conoce. Se conoce eso, de que si se adquiere durante el embarazo, sí puede afectar al niño. No toda mujer que se infecta se lo va a transmitir al niño. Para eso vamos a estudiar el caso. ¿Sí? Gracias, doctora. No de nada. Bueno, el diagnóstico decíamos que puede ser serología, reacción en cadena de polimerasa y el aislamiento del parásito en sí. El diagnóstico de toxo es muy complejo. De hecho, creo que es el tema más consultado a los infectólogos porque es difícil de hacer y porque los laboratorios informan todos distintos tipos de metodología, los números, las épocas en que se presenta. Hay que saber correlacionar todo. Todo el paciente es complejo, pero es cuestión de ordenarlo. Los métodos serológicos toman importancia acá,
porque acuérdense también que es una embarazada y como les dije, nosotros no punzamos panzas para sacar líquido amniótico porque no, lo consideramos un método demasiado agresivo y en riesgo para el niño si vemos que es un niño que no se ve mal y que igual lo vamos a tratar. Y en muchos casos es necesario combinar los métodos para conseguir esta evaluación diagnóstica, que es lo que les decía recién. Un solo método en los estudios serológicos dijimos no van. Bueno, no vamos a detenernos en cada parte de este cuadro, pero sí quiero mostrarles acá. El diagnóstico puede ser a través de la IgG, ¿sí? Acá está lo que hablábamos recién. El test de IgG avidez, que puede ser alta o baja, o indeterminada. Uno dice, estos porcentajes no hace falta que los memoricen, porque a ustedes el laboratorio les va a decir que tiene una IgG avidez alta o baja. O indeterminada, que también llamada zona gris, que es la dudosa, porque está entre los números que no están los otros. En general nosotros, ante la gravedad de la enfermedad, estas indeterminadas los tomamos como positivos. Otras metodologías son la M, la A y la E. ¿Esto para qué está puesto acá? Y no se los repaso todo porque es más complejo, después ustedes lo ven tranquilos, si lo han leído tranquilos. Lo importante es saber qué le puedo pedir a esta madre, ¿sí? Y saber que esto mide cronicidad, ¿sí? Esto mide en por lo menos los últimos 3 o 4 meses de adquirido. Estos 3 son de mucha menos duración, por lo cual miden agudeza. ¿Sí? Todas tienen algo bueno y algo malo, por lo cual se deben combinar. Y después tenemos los directos, que dijimos que era ver directamente el germen. PCR mide el ADN, así que es altísima la sensibilidad y especificidad que tienen. Son excelentes estudios que están ahora en pleno auge. Por ejemplo, en Mendoza ahora no se hace la PCR. Si queremos una, la tenemos que mandar a Buenos Aires. Después están los cultivos celulares o del parásito, pero son de investigación, no se trabaja sin la práctica, y los histológicos, que es cuando ya se tiene un material, que tampoco son muy específicos, por ejemplo, placenta o el feto, cuando uno quiere hacer un diagnóstico post-mortem. El diagnóstico de la infección en la embarazada y el feto. Lo que dijimos antes son inespecíficos, y el cribado o screening es también la única manera de diagnosticar a todos los niños con toxoplasmosis congénita, ya que la mayoría de las infecciones son asintomáticas, eso es algo importante, al nacimiento y no presentan alteraciones ecográficas prenatales. Es importante que sepan eso, no esperen encontrar un niño con malformaciones, probablemente sea un niño que se ve sano, pero que a la larga le va a traer secuelas si no lo diagnostican y lo tratan. El diagnóstico definitivo o aproximado de infección materna puede estar dentro de esto que vamos a decir acá. Cuando yo pienso en una infección adquirida, la seroconversión, acuérdense de esa palabra, pasar de negativa a positiva en esta IgG durante el embarazo, o que esa IgG aumente 3 o más los títulos entre 2 extracciones separadas, porque si está en ascenso de curva de IgG, es porque no es vieja la toxo, ¿sí? Si es estable entre una y otra metodología o medición, ya uno puede pensar que está en meseta y cronicidad. Y el resultado de una IgG positiva, con una IgM que también es positiva, en la analítica de un primer trimestre, hace sospechar que sea reciente, porque decíamos que las IgM duran poco, y habían un par de casos que duraba hasta un año, pero como son un par de casos, uno puede asimilar que la IgM dura en sangre como 3 o 4 meses. Antes de seguir cualquier conducta, se recomienda repetir la IgM en un laboratorio de referencia, siendo indispensable realizar también el estudio de avidez. Ven ahí que recomiendan acompañar estudios. Bueno, esto es uno de los manejos, un algoritmo de actuación ante el diagnóstico de una sospecha de infección materna. Seroconversión materna, dijimos, era negativa y se hace positiva en cualquier trimestre, ya nos hacía sospechar que es una infección aguda. O que tenga una IgG y IgM positivas,
con analítica del primer trimestre de baja avidez. ¿Sí? Es lo que hemos hablado, seguramente esto después lo van a repasar bien para fijar esto. ¿Qué hago ante esta situación? Y yo la medico, la inicio lo antes posible para evitar riesgos en el niño o limitar infección. Tratamiento, espiramicina inmediatamente. Acá habla de la amniocentesis, que yo se los traigo acá porque es lo que van a leer en todos los artículos internacionales, es lo que hacen en muchos lugares. Nosotros en la práctica no lo hacemos por ese temor a la amniocentesis, otros son más ávidos y lo saben hacer, también depende mucho del operador. ¿Será que no tenemos esos operadores avesados? Y si tiene más de 18 semanas de gestación se hace, y por supuesto que hay que pensar que tenga 4 semanas post-infección para poder encontrar ADN del parásito. Si este ADN o PCR me da positivo, probablemente esta espiramicina la pase a un tratamiento más agresivo, que era la pirimetamina sulfa y el colínico. Las ecografías se hacen mensuales y se hace neurosonografía y resonancia cuando hay más de 30 semanas. Bien estudiado el niño neurológicamente. Y si es negativo, mantiene la espiramicina y la ecografía mensual. ¿Y por qué la mantiene? Porque ya viene con una alta sospecha y a este no le confiamos al 100%. Esto ya lo vimos, que era la inversa del riesgo de infección. A menor semanas de infectado, menos posibilidad de infectarse, pero sí gravedad. A mayor semanas de gestación, más posibilidad de infectarse, pero mucho menos graves. Acá en cuanto a la afectación del niño, vamos directamente, la ventriculomegalia cerebral y las calcificaciones son las anomalías ecográficas más frecuentes. Los nódulos hiperecoicoicos aislados no se correlacionan necesariamente con mal pronóstico, pero parecen incrementar el riesgo de la corioretinitis. Acuérdense que ventriculomegalia, calcificaciones cerebrales, corioretinitis, que está todo concentrado en el sistema nervioso central, en la cabecita del bebé, es lo que más hay que controlar. Y esto nos vamos a enfocar, que también, chicos, es muy importante que lo sepan porque se preguntan los exámenes, porque es relevante. Si yo tengo una mujer negativa, es la que más tengo que cuidar, que no se infecte. ¿Y qué le van a decir? Que no se tranquilice, no se relaje tanto, pero que se cuide con las carnes mal cocidas, porque el parásito se encuentra ahí, el quiste. O carne congelada en cámara frigorífica más de 24 horas a menos 20 grados. Lavar verduras y frutas. Lavarse las manos después de haber tocado carne cruda, verduras, donde está el quiste. Evitar el contacto con los gatos desconocidos que están alimentados de la calle. Si uno tiene un gato y manipula el animal, con guantes o desinfectando sus utensilios con agua hirviendo o con lavandina. Si se realizan labores de jardinería o similares, se protegen las manos con guantes, que es la tierra donde está el quiste también, donde hace caca el gato, elimina el quiste, y ese quiste que elimina el gato, a las 24 horas hace una coraza que lo hace infectante. Es decir, por eso se recomienda muchas veces que la cajita de las piedritas de los gatos, las mamás, la persona que lo cuida, lo tire antes de las 24 horas, que es cuando se hace infectante el quiste. Y no consumir embutidos, fundamentalmente caseros, que no llevan la pasteurización correcta. Tratamiento ya lo vimos, lo hemos hablado, si no nos detenemos ahí. Eso también lo vimos. También vimos que cuando eran una y otra, eso después lo pueden repasar más tranquilos. Clínica de toxoplasmosis congénita, estamos mal de tiempo. La enfermedad, lo que podemos hacer para que respetemos los tiempos, porque después el Chagas vectorial es corto relativamente, lo podemos dejar, porque ¿qué nos quedaría? Teníamos sífilis, toxo y nos queda Chagas acá. Chagas congénito y vectorial se los puedo dar el jueves, así aprovechamos bien a dar toxo y me preguntan bien estas dudas, si están de acuerdo. Con respecto a la toxoplasmosis congénita, dijimos que la mayoría lo van a ver en forma asintomática. Ese es el mensaje que les tiene que quedar hoy. Y si tienen lesiones, la enfermedad neurológica
es la corioretinitis 94% de los casos. Es decir, que este niño cuando nace, lo primero que van a ir a mirar son los ojos a través de un fondo de ojo. Alteraciones del cefalorraquídeo, el niño está mal, lo tengo que punzar para ver si ese líquido es compatible, ¿sí? En general son líquidos de proteínas altas y células linfocitarias predominantes. Otro de las patologías frecuentes son las calcificaciones del encéfalo, 50%. Esto lo veo por una ecografía cerebral. Y en cuanto a la después otras formas menos frecuentes, y acá tenemos, en cuanto a la enfermedad generalizada, la esplenomegalia, que es donde se multiplica el germen, 90% de los casos. También alteraciones del líquido cefalorraquídeo y la ictericia, ¿no? Anemia, fiebre, patomegalia, ¿sí? Esto es todo de origen general, corioretinitis, vuelvo a repetir, pero enfoca acá también a la enfermedad sistémica, la parasitemia, ¿no? No solamente localizada en el sistema nervioso, sino también en sangre para dispensarse en otros órganos. En base a lo que vimos, ¿qué le vamos a pedir a este niño? Y si dijimos que producía, acuérdense que cuando uno pide algo en un paciente, tiene que saber lo que está buscando. Después se van a encontrar cosas que no van a saber qué significa. Pero si yo les pongo acá, vamos a hacerle un hemograma, una bioquímica completa con función hepática, ¿sí? Entonces digo, ¿por qué se lo pedí? Y porque quiero ver si tiene anemia, si tiene, bueno, pónganle acá, no sé si figura otra cosa, pero produce hepatitis, también vamos a ver, o hepatomegalia, vamos a ver las enzimas hepáticas, cómo están. Si produce ictericia, quiero ver cuánto tiene bilirrubina. Acá quiero ver si tiene eosinofilia. Entonces, una vez que yo le pido, sé lo que tengo que buscar, lo que puedo encontrar, digamos. El fondo de ojo, y sí, claro que se lo voy a hacer porque estoy buscando la corioretinitis, 94%. Estudios de imagen, le voy a hacer una ecografía cerebral. Acuérdense que acá tenemos la suerte de tener las fontanelas en los niños, por lo cual el traductor se ve directamente el cerebro. Entonces en los neonatos la ecografía cerebral es sumamente valiosa. No es dolorosa, no produce riesgo al niño, no hay que anestesiarlo. En cambio ya pasando una resonancia, ya hay una anestesia, es un estudio diferente y complejo. ¿Por qué le pedimos esto? Y le pedimos esto porque queremos ver si hay calcificaciones, o hidrocefalia. Entonces, sé microcefalia, sé lo que estoy buscando. Estudio el líquido cefalorraquídeo, sí, porque puede producir alteraciones del mismo. Estudios microbiológicos, y bueno, y ahí sí, acuérdense que tengo que ver si tiene la M, porque no atravesó la placenta, y si la tiene, la hizo el niño. La IgG quiero ir viendo cómo va a ir bajando, y eso es lo que tengo que ir viendo, si va subiendo, la va haciendo el niño. La A, que no hay acá, también actúa más o menos como la M, pero no está tan recomendada como la misma, pero podría decirse que actúan igual, y lo mejor es la PCR en sangre, cefalorraquídeo y orina, que es la que buscaba el ADN. Tratamiento para el niño, bueno, en el caso de la infección congénita asintomática, las 3 drogas. En el niño no se va, espiramicina no se usa, se usan las 3 drogas: pirimetamina, sulfadiazina y el ácido folínico, ¿sí? Si hay lesiones cerebrales o inflamación de las corioretinitis, usamos corticoides para disminuir esa inflamación que produce el tratamiento, porque el tratamiento es tan agresivo que produce una lesión masiva en los parásitos que producen tanta inflamación que al final termina destruyendo la inflamación y no el germen. Entonces, si no hay corticoides, no hagan ningún tratamiento si hay respuesta inflamatoria, Hay que tener mucho cuidado con eso. Y ahora, si les parece, vamos a pasar a los casos clínicos. Con respecto al control de toxoplasmosis en el embarazo. 1. Si la madre es negativa en el primer trimestre, se considera sana y no se repite más el estudio. B. Si la madre es negativa en el primer trimestre, se le da espiramicina profilaxis para evitar la infección. C. Si la madre es negativa en el primer trimestre, se debe repetir el estudio por lo menos una vez en cada trimestre para controlar si adquiere la infección aguda en el embarazo. Y D. La toxoplasmosis crónica se puede transmitir a los hijos en cada embarazo. La C. La C.
Sí, doctora, me parece la más. Perfecto, muy bien, chicos. Sí, si la madre es negativa, no la relajamos, no la tranquilizamos, al contrario, le damos todas las medidas de profilaxis, que no es la espiramicina, porque nunca dijimos que era la espiramicina, es una pregunta tramposa. Le dan la profilaxis de decirle que no coma la carne cruda, que no coma en los restaurantes verduras sin procesar, es decir, no va a ir a comer lechuga, ni rúcula, ni nada que no sea lavada por ella misma. Y repetimos ese estudio para ver si hay una cero conversión, que es lo que estamos controlando. Muy bien. Ahora tenemos una mujer cursando el primer trimestre de embarazo y tiene una serología para toxoplasmosis negativa. Las medidas para evitar infectarse en el embarazo que usted le va a indicar a la madre son: 1, evitar, bueno, ya se la respondí, evitar tratar o tener contacto con niños preescolares que son portadores, camaglobulina profilaxis, evitar el consumo de carnes mal cocidas y vegetales crudos, y la espiramicina profilaxis, 1 gramo vía oral. 1 gramo hora, vía oral. También es la C. Y me he puesto todas las C, no sé qué me va a pasar, el egocentrismo del nombre mío. Bueno, sí, es la C. Y vamos a repasar por qué es la C. Ahí, si bien uno dice los contactos con los niños preescolares, recuerden que hay patologías que pueden transmitirse de la madre al hijo, que son naturalmente de los preescolares, como el citomegalovirus, el parvovirus, que producen lesiones en el embarazo, pero no es el caso de la toxoplasmosis. Las gamaglobulinas también son prevenibles en la varicela, en la hepatitis, pero no es el caso de la toxo. Y la espiramicina profilaxis no está documentada, no se usa porque no lo hemos hablado, así que no es parte. Siempre enfóquense en que la negativa es el problema más importante acá. El otro es, que es la que le van a decir ustedes, que estrictamente cumpla la profilaxis y que se haga el control mensualmente, si fuera posible, si no trimestralmente, y que si esa que estoy controlando era negativa y se me hizo positiva, estamos en problemas. Y si tengo un caso que sospecho que es agudo porque tiene una IgM positiva, en muchos lugares se usa directamente, en otros países de mayor complejidad, de primer mundo, hacen directamente la M, entonces se ahorran periodos de latencia porque la IgG es más lenta, en realidad uno debería usar la M. Hay un poco más de profundidad en el tema, porque yo se los estoy dando por como un pregrado al tema, pero si después alguien está interesado, en realidad tiene muchísimas aristas la toxoplasmosis y tiene diagnósticos mucho más complejos. Uno se puede extender en muchas más información, pero yo creo que esta información para darles a ustedes es suficiente, que es lo que tiene que saber un médico cuando se recibe, ¿no? Bueno. Doctora, y si es más peligroso la etapa pregestacional, en la atención pregestacional, no se expone directamente a la paciente a toxoplasmosis para evitar justamente la infección. No se escuchó bien porque el audio es medio bajo, pero decía, si es tan importante, ¿por qué no se pide el estudio, decís, el de IgM? No, digo que si tiene tantos riesgos la primoinfección durante el embarazo, sí. ¿Por qué por ahí en la atención pregestacional no sé, se recomendaría exponer al paciente a la toxina, a la toxoplasmosis, perdón? Sí, lo que pasa es que uno nunca sabe qué va a pasar con uno, porque si recuerden que en los inmunosuprimidos, si uno tiene toxoplasmosis se puede reactivar, o sea, da inmunidad mientras uno esté sano. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, no es lo mismo un paciente VIH con toxoplasmosis que una persona no infectada o una persona con cáncer y toxoplasmosis? Porque si bien deja buenos anticuerpos para transmitir inmunidad, deja el parásito. Claro. Entonces, liberarse. ¿Donación de plasma, por ejemplo, profe? ¿Si pueden donar? Claro, digo, por eso, por lo que está explicando, no se hace donación de plasma. Claro, por eso las patologías, digamos, los donantes, se buscan todas las serologías que tratan de ser prevenibles. Algunos buscan qué tipo de patología, pero toxoplasmosis en general es raro que permitan donar, depende del tipo de órgano, de paciente y de todo. Por ejemplo, obviamente que Chagas, HIV, sífilis, todo eso son de exclusión. Pero
en general esto es un problema. O uno puede donar y hacer los tratamientos supresores con pirimetamina, hay de todo, pero en general uno no diría, yo les pongo, bueno, muchas madres antes, cuando un hijo tenía varicela, le metían todos los otros hijos en la habitación para que se contagiaran todos, y tenían varicela de una sola vez y después nos jodían. Entonces, eso se ha hecho en épocas anteriores, pero bueno, no es la recomendación científica que damos porque, al contrario, vieron que inclusive con el coronavirus uno trata de hacer los contactos estrechos y separar. En otros momentos hubiera sido que nos metamos todos y se infecten todos a la vez, pero no se recomienda. Bien, doctora, gracias. No, de nada. No sé si tienen alguna otra duda, si respetamos los horarios, que ya son las 14:30, y va a quedar entonces pendiente que Chagas congénito, y mejor, ponerlo directamente con Chagas vectorial, queda más ordenado inclusive. De hecho, las dudas que hayan tenido hoy las podemos hablar el jueves también. Buenísimo, doctora. Por mi Gracias, parte, doctora. Bueno, chicos, que la pasen bien. Estén bien, hasta luego. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Gracias, doctora. Ay, chicos, que pasen bien.